Bueno, nada, creo que estamos ya en el aire y que lo comenzamos inmediatamente, así que vamos a estar usted y yo, pero también creo que vamos a estar recibiendo muchísimas preguntas de las personas del público. Está concebido también esta hora especialmente como una abierto a las personas interesadas en la experiencia, bueno, la experiencia democrática latinoamericana, de lo que se ha visto afectada por el castrismo, pero sobre todo enfocado en el libro La noche no será eterna, que Ediciones Hipermedia Claro. publicó el año pasado. Entonces, bueno, queríamos contar con tu presencia. Yo tuve el privilegio, el honor, que realmente me desbordó de poder trabajar el texto en crudo con el editor Ladislao Aguado de la editorial Upa, Hipermedia. Una qué pequeña maravilla. editorial que está haciendo un gran esfuerzo por incluir voces democráticas y voces literarias nuevas, sobre todo del contexto libre, ¿no? De esta influencia nociva del castrismo. Y bueno, pues trabajé con el texto, pero tal vez me gustaría, bueno, mi nombre es Orlando Luis Pardo Lazo, lo dice ahí, soy escritor cubano, bloguero, realizando algunos estudios de literatura en esta Universidad de Estados Unidos, pero me gustaría, Asdrúbal, si usted quisiera presentarse para la audiencia y contarnos un poquitico de, bueno, de usted, para que la Sí. audiencia que no esté informada, pues lo conozca. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Asdrúbal Aguiar, soy venezolano, profesor universitario de carrera en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en la Universidad El Salvador de Buenos Aires, que es la jesuita, y actualmente estoy al frente de la cátedra sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos en el Miami Dade College. Hace muchas décadas ya, porque el tiempo ha transcurrido y no en vano, fui juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobernador de Caracas, ministro de Relaciones Interiores, presidente interino de Venezuela hasta 1998. Pero la única constancia y lo único que puede en este sentido presentarme ante ustedes es que soy un columnista de prensa desde hace exactamente 54 años y escritor de libros, obviamente, de ciencia política, de derecho, relacionados también con el tema de la democracia. Uno último me lo publicó recientemente el mismo Miami Dade College sobre calidad de la democracia y expansión de los derechos humanos. Pero bueno, soy simplemente un opinador de oficio acerca del tema de la democracia y la realidad que estamos viviendo en América y en el mundo occidental, Orlando. Sí. Sí. Asdrúbal, bueno, si me permite jugar un poco el rol, no estoy aquí como entrevistador, pero si me permites un poco jugar el rol, yo no conocí a Oswaldo Payá en persona, excepto en un pequeño encuentro cuando murió, en mi opinión también como mártir de la democracia latinoamericana, Laura Pollán, la líder fundadora de las Damas de Blanco en octubre de 2011. Y allí, pues, bueno, pues fue un encuentro muy breve de un saludo entre extraños. Él no me conocía a mí, pero sin embargo yo conocía de su labor desde los 90. A veces se nos transmitía la imagen de un peligroso hombre que andaba por La Habana recogiendo firmas. El gobierno cubano nunca le dio, esto usted está consciente, pero es importante decirlo para nuestra audiencia en Latinoamérica, el gobierno cubano nunca le dio en los medios públicos cubanos un minuto a la voz pacífica, legalista, democrática, cristiana de Oswaldo Payá. Simplemente es un régimen que se toma el derecho de mal representar y desfigurar, de hecho, desfigurar. Y puede encontrar usted, amigo que nos está escuchando, puede encontrar millones de caricaturas con el rostro convertido en el rostro de un payaso jugando con su apellido, convertido en un títere del imperialismo, porque ninguna oposición ni ningún ciudadano cubano puede ser legítimo a la hora de simplemente cuestionar nuestras propias leyes, nuestras propias estructuras y nuestras propias instituciones. A ese nivel de debacle moral, en ese nivel de debacle moral yo me crié. O sea, yo soy desafortunadamente parte de ese hombre nuevo, guevarista, pero no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar del milagro que significó en medio de ese clima desesperanzador de que lo que hay que hacer es irse. Ese es el pueblo cubano en muchos aspectos, y Oswaldo habla de esa desesperanza en este libro. En medio de ese milagro,
en medio de esa debacle el milagro, ¿no?, de un renacer de la esperanza y del espíritu de liberación. Más allá de si podemos o no construir una democracia, el espíritu de liberación ante la opresión totalitaria de izquierda, apoyada por decenas y decenas de democracias y gobiernos del mundo, como si fuera una democracia de partido único, no una tiranía totalitaria. Entonces, yo quería preguntarte, mi experiencia con Osvaldo ha sido a través del texto, este relato conmovedor que casi que ha terminado siendo un testamento político, pero también un testamento humanista de la vida en Cuba hoy. Y quería preguntarte tu relación con la figura, no necesariamente persona a persona, sino con la figura de Osvaldo y, por supuesto, con este libro que al final es un hallazgo, Asdrúbal, es algo que yo no esperaba y la familia logró recuperar y tener y afortunadamente editar para el mundo entero después de no pocas contratiempos y esfuerzos de la tiranía porque este libro no se publicara y no viera la luz pública. Sí. Yo debo decirte, Orlando, lo siguiente. Conozco a Osvaldo Payá en primer lugar a través del testimonio de Rosa María. Había tenido referencias de él desde el punto de vista intelectual por comentarios que me hacía Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica y miembro del grupo de expresidentes y jefes de Estado de España y las Américas que integran a Iniciativa Democrática de España y las Américas, una suerte de grupo de opinión que yo tengo la responsabilidad de coordinar, de servirles de puente a este conjunto de señores. Y una vez que Rosa María me pidió participar en uno de los actos de bautizo del libro de su padre hace tiempo atrás, con la misma fruición con que yo leo libros a diario, una especie de enfermedad que tú la debes entender perfectamente bien. Bueno, sí. Traté de descubrir a Osvaldo más allá de lo que dice entre las líneas que deja. Porque el libro obviamente tiene mucho de crónica, mucho de descriptivo de la realidad trágica que ha vivido Cuba, pero entre trazo y trazo va dejando enseñanzas de carácter permanente, ¿no? Tanto que yo inclusive a propósito de este encuentro nuestro de esta tarde, y siendo que desde el mes de diciembre, incluso después de haber escrito todas las semanas de una manera pertinaz y contumaz sobre el tema venezolano, la tragedia de Venezuela, sus relaciones con Cuba, con Nicaragua, el tema del Foro de San Pablo, yo dije, tengo que salir, lo diría Osvaldo, de la pecera para tratar de mirar el conjunto y no dejarme golpear por los árboles. Y he dedicado mis últimos escritos, publicados por Papel Literario del Nacional, a analizar el fenómeno que ha ocurrido en los días previos a la pandemia y durante la pandemia y que nos anuncia para el tiempo posterior a la pandemia. Y yo decía, ¿de qué manera puedo yo encontrar en Osvaldo una respuesta? Me parecía esto casi una suerte de insolencia, porque lógicamente tratar de desenterrar y desentrañar a Osvaldo en un momento que a él no le ha tocado vivir, bueno, para mí la sorpresa es que me he encontrado un pensamiento de una densidad admirable para enfrentar inclusive los desafíos que en este momento se están viviendo no en Cuba, no en Venezuela, no en las Américas, sino en esta lucha agonal entre la alianza de civilizaciones en contra de las tradiciones judeo-cristianas, en contra del mundo occidental y su desmoronamiento, esto que Zygmunt Bauman describe en su libro muy exquisito, como el final de los sólidos culturales para pasar al mundo de la liquidez, de la cultura. Bueno, frente a esto hay unas alertas admirables de Osvaldo que a mí realmente me han reconciliado y que constituyen un verdadero punto de anclaje para poder entender lo que está ocurriendo en este instante. Ese proceso justamente que se inicia en 1989, incluso hago esta referencia. En 1989 todos creíamos que
lo que había ocurrido era la muerte del socialismo real, se había desmoronado el muro de Berlín y punto. Y con cierta soberbia, desde el mundo liberal, arguimos que, bueno, ganamos la batalla y aquí no hay nada que hacer y hemos logrado cambiar la historia sin una gota de sangre. Lo dijimos de manera muy apresurada, porque acto seguido estaba ocurriendo justamente el ingreso de la humanidad a la edad de la inteligencia artificial, que acababa totalmente con las referencias geográficas y temporales en las que aprendimos nosotros a conocer el ejercicio del poder democrático y el poder despótico, y pasábamos a un mundo de virtualidad sinuoso, en donde las verdades se construyen al arbitrio de cada uno de los internautas, y en el fondo nos encontramos de la noche a la mañana con algo en lo cual ciertamente quienes venían de la experiencia socialista real tenían una experiencia muy acabada para la cual no estábamos preparados, quienes hemos defendido las virtudes de la libertad y del Estado de Derecho, leyendo básicamente los textos de la modernidad. Entonces, ahí hay unos grandes desafíos y para mi sorpresa, repito, Osvaldo tiene unos párrafos realmente admirables al respecto, ¿no? Sí, me alegro que hayas traído ese tema. Bueno, como cada línea que has dicho abre un abanico de posibilidades y de ideas importantes para hablar con tiempo, sin la premura y yo diría este totalitarismo de redes sociales donde hacen actos de repudio y fusilamientos cuando uno dice una palabra equivocada, ¿no? Osvaldo no tuvo miedo y a mí no me asombró, pero me dio placer y claro, admiración y el asombro ese bueno de el uso de hablar claramente de la descristianización de Cuba. Hay muchas líneas intelectuales, sociales, culturales, que tratan de asociar cuando un político o un ciudadano habla de valores cristianos, usted es un fundamentalista, un radical, un fanático religioso. No se puede hablar de valores cristianos ya más. Eso es retrógrado. Y esa idea se ha repetido, está anulando la historia, está anulando las tradiciones de Occidente a cambio de, yo no sabría de qué, porque ciertamente no es a cambio de las tradiciones de Oriente, es como una especie de instaurar una desesperanza, la noción de que el ser humano es huérfano, está perdido en los mercados y en el capitalismo opresor y como que no hay nada que hacer excepto luchar contra el capitalismo, ¿no? No hay nada que salvar en la experiencia occidental o peor todavía en el caso de Estados Unidos, la experiencia del hombre blanco, como han inventado esa blanquitud, ¿no? Como si hubiera un hombre blanco puro, ¿no? Muchas veces Osvaldo cuando plantea cómo el régimen, no solamente por la expulsión de cientos de sacerdotes, sino en los últimos años, y aquí está el gran coraje de este hombre, hablando del cambio fraude o el macro fraude, que incluye, pero o sea, incluye a las instituciones religiosas que trataron de ser cooptadas por el régimen. Y Osvaldo dice claramente el peligro de cómo el régimen estoy citándolo, pasa por encima el brazo, ¿no? El brazo por encima de la iglesia, y esto está haciéndole más daño en los años 2000 en Cuba que cuando el Estado le mostraba el puño, y estoy citando a Osvaldo. O sea, como en los últimos años incluso las revistas católicas, ¿cuál revista católica autorizada por el Estado cubano publicó el proyecto Varela? Discutió las ideas de los democristianos cubanos, para no ir más lejos, sin meterse en política, porque discutir ideas políticas no es ser un político. Esa especie de ceguera que tenemos en Cuba de que no queremos hablar de política, queremos hablar de que no hay comida por la tarde. Óyeme, el hombre no solo de pan vive el hombre está hecho para discutir ideas intelectuales y políticas. Osvaldo no tuvo miedo de dejar claro que, aunque siempre salvando a la iglesia, al pueblo de Dios, que no tiene nada que ver con las instituciones cooptadas y infiltradas y pervertidas por el Estado totalitario durante décadas, no tuvo miedo de usar la palabra que el país, la crisis económica, la falta de un pedazo de pan en tu casa hoy empezó en su momento con quitarte los valores morales que habían sostenido a la nación cubana, con bandazos democráticos o bandazos dictatoriales, con crimen político, con corrupción, pero con una serie de valores y de evolución civilizatoria occidental y cristiana, como mismo lo era Venezuela, pues Cuba lo era. De repente
eso se ha perdido, ha habido como un retroceso y hoy por hoy las nuevas generaciones, Osvaldo también lo habla, están como un rebaño en las manos de cualquier hegemono o demagogo. Sí. Sí, no, es que fíjate que este es un tema tan vertebral al que te estás refiriendo, que yo encuentro inclusive dos ángulos que me motivaron a la relectura del libro de Osvaldo. El primero era la realidad que estamos viviendo todos nosotros en este instante. Vivimos una realidad de cuarentena, vivimos una realidad de distanciamiento social. Estamos, diría Osvaldo, dentro de la pecera. Sí. Uno dice, bueno, ¿por qué llegamos hasta este momento? Bueno, uno se da cuenta de que había una serie de corrientes que venían avanzando en el curso de los últimos 30 años, dos generaciones que se cumplen en el año 2019, después de la caída del muro de Berlín, y que indicaban todo lo que yo señalaba, pero que se orientaban básicamente hacia una reconfiguración del orden global. Si uno revisa la historia moderna, uno se da cuenta de que la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron que mantenerse con solución de continuidad, sin solución de continuidad, porque se conjugaba pro Estado o pro gobierno y no se había logrado con los tratados de Versalles un orden internacional que garantizase la paz mirando al Estado como Leviatán, articulado a una geografía y en donde el ser humano quedaba como tributario o subsidiario de su realidad. Tuvo que ocurrir la Segunda Gran Guerra cuando al final se dan cuenta sobre la base del Holocausto que la única manera de asegurar la convivencia era conjugando pro homine et libertatis, vale decir, en favor de la libertad del hombre, de su plenitud, de su señorío, de su racionalidad, en medio de de su condición de ser o especie caída, imperfecta, pero perfectible, ¿no? Ahora estamos en una realidad extraña, que es la de los últimos 30 años, porque en el fondo surgen dos paradigmas. O sea, por un lado, se nos dice que en el fondo el ser humano, sobre todo que lo vea la gente que está en este momento encerrada en sus casas, sufriendo la cuarentena. ¿Cuáles son los dos discursos dominantes del último tiempo? El día anterior a la cuarentena surgen documentos, incluidos una exhortación que le hace Papa Francisco a la Curia Romana, en donde dice: ha llegado a su final el tiempo de la cristiandad. Ya no somos la segunda ni la primera verdad. ¿Por qué digo esto? Porque antes de su renuncia, Papa Ratzinger se dirige al Parlamento alemán y al Parlamento italiano y les dice a los parlamentarios allí sentados, se retiran los socialistas y los ambientalistas, ustedes se sienten avergonzados de las tradiciones judeo-cristianas que han amamantado a la cultura occidental. Pues qué casualidad. Cuando cae el muro de Berlín, Naciones Unidas intenta hacer un diálogo de civilizaciones para replicar lo que ocurrió en el 48 con la Declaración de Derechos Humanos. Pero inmediatamente en el año 2015, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que llega al poder sobre la base de los atentados de Atocha y en sincronía con el dictador Castro, propone la Alianza de Civilizaciones contra Occidente, para justamente desmontar la estructura cultural del mundo occidental. Al final de la jornada, cuando ocurre esto, y yo hago un paralelo, yo digo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial ocurren por un factor inmediato, el asesinato del príncipe austríaco en Sarajevo en el primer caso, y en el segundo la invasión a Polonia. Pero en este caso ocurre un punto de ignición, o sea, un acto de la ciencia en un laboratorio chino contra el cual hay una suerte de controversia mundial por el control del 5G que va a permitir el gobierno de naturaleza planetaria desde la perspectiva digital. O sea, esta lucha entre actores que se dio en la Primera y la Segunda Guerra, en aquella época por el tiempo o la razón de la industrialización y la ampliación de los mercados, ahora tiene que ver con el gobierno digital. Bueno, oye, qué sorpresa tan grande que en el momento en que se nos encierra a todos, la primera cuestión que se nos dice,
Fíjense que el mundo funciona sin necesidad de ustedes. Para eso están los andamiajes digitales, este que estamos utilizando en este momento, con una proximidad simulada, pero no real. Sí. Y por el otro lado surge un segundo discurso que viene de Naciones Unidas, en donde dice, ¿se dan cuenta ustedes de que la naturaleza ha logrado mostrarse en su exuberancia por el daño que ustedes les estaban causando? Con lo cual el nuevo orden tiene este paradigma. El primer orden era de los estados, el segundo el de la persona humana, y el tercer modelo viene a ser el hombre, Dios y máquina, vale decir, la inteligencia artificial que piensa y actúa por todos nosotros, y la naturaleza como el punto de encuentro de todos en condiciones similares a los árboles, a las piedras, el panteísmo integrista, el ambientalismo integrista. Frente a esto, Osvaldo ha sido una advertencia admirable. Y lo leo aquí en un párrafo que me sorprendió, porque es muy actual. Dice, la descrita situación de confinamiento sin perspectivas, genera en muchos el síndrome de indefensión incorporada, pues marca a las personas en todo su quehacer, en sus análisis y en su conducta, siempre modulados por el miedo y la desesperanza. Esta es la situación de la gente que se encuentra en cuarentena en este momento y por el mismo distanciamiento de carácter social. Y es en donde él habla, esto que señalabas tú perfectamente bien, obviamente que el primer punto para tratar de impulsar esta nueva realidad está en la liquidación total de los anclajes ético-morales que le han servido de punto de contención a la modernidad. Al punto tal, leía yo en días pasados, que los propios revolucionarios franceses, que eran totalmente laicos y muchos de ellos no creían en Dios, decían, es que si Dios no existiese, tendríamos que crearlos para poder fijarle algunos límites éticos y morales a la propia humanidad. Bueno, Sí. estamos entrando en un escenario de descristianización, de muerte de Dios, de relativismo, como lo denunciaba el propio Ratzinger, y frente a eso la alerta de Osvaldo, porque Osvaldo al final lo que dice, esto están tratando de acabar con las raíces judeocristianas, haciéndonos ver que es una moral de carácter burgués. Entonces, la única manera de alcanzar, liberarnos, lo dice él textualmente, es renacer desde la fe, creyendo en los valores genuinos de nuestra cultura como vertiente o como beta para alcanzar una fuente de verdadera liberación. Vale decir, sin raíces estamos perdidos. Sí. Y creo que la gran enseñanza de él transita fundamentalmente por esto, ¿no? Sí. Muchas gracias por haberlo citado. Mira, permítanos, voy a compartir el primer párrafo de esa misma cita que tú has dicho, del capítulo de la pecera, y también es una manera de homenajear a Osvaldo. Al fin y al cabo estamos presentando su libro, su palabra recuperada, que por cierto puede ser, se puede adquirir a un precio módico en Amazon. La noche no será eterna. Osvaldo Payá, Amazon Europa, Amazon América, Amazon Francia, todas las Amazon. El libro está disponible por el momento en español, aunque se está trabajando en una edición inglesa. La manera que él lo resume, muy coloquial, muy cubano. Yo siento un lenguaje muy, claro, puede resonar en toda Latinoamérica, pero uno entiende la limpieza de esa palabra que no deja de ser popular y a la misma vez es una palabra de un intelectual, que también es otra cosa que podemos hablar más adelante, cómo la intelectualidad cubana ha tratado de apartar a Osvaldo. Osvaldo no es un pensador constitucionalista, Osvaldo no es un teórico, Osvaldo era un activista y han tratado de apartarlo del mundo de las ideas para ponerlo allí en el mundo de la represión política, como si a Osvaldo le interesaba mucho menos la represión política que la liberación espiritual y política del ser humano. Entonces, en este capítulo, La Pecera, que usted ha citado, él abre con esta metáfora limpiamente, que la voy a tratar de leer, bueno, pues en calma para nuestra audiencia. Imagine usted una pecera en la que unos pocos peces, sin importar el tamaño o sus cualidades, sean quienes manden por la fuerza, distribuyan los alimentos, controlen el agua. O sea, que esos pocos en el poder son los que deciden cuándo contaminar el agua o purificarla, el logro filantrópico, o purificar el agua. ¿Quién puede vivir o no vivir dentro de la pecera de manera tal que el resto de los peces no puedan decidir nada, no puedan ver
más allá de los cristales velados, ¿no? Ni tan siquiera sepan cómo cambiar de vida. Es que ni siquiera a veces saben que están en una pecera, ¿no? Ya cómo cambiar de vida, ya que no existe para ellos otra forma de vivir. Y estoy haciendo un paréntesis, esto también es el referente del borrón de la historia. Los cubanos no estamos conscientes de que vivimos 50 años de república. Se ha borrado una cantidad de tradiciones democráticas, políticas e intelectuales por el totalitarismo. Y continúa Oswaldo. Tiene entonces que conformarse con vivir en la pecera bajo esas condiciones, porque un pez no puede vivir fuera del agua. Y al dominarle la pecera con agua y todo, pues ya le han dominado, le han robado la vida. Eso es el comunismo, termina Oswaldo, un sistema que secuestra para sí la existencia misma del ser en todos sus aspectos para convertirlo en un rehén. Es interesante que Oswaldo, que además es una víctima asesinada por un régimen comunista, antes de hablar de la muerte y de los fusilamientos y de toda esa violencia biopolítica, ¿no?, que él menciona también, se limita a decir en esta parte que el comunismo es un sistema que secuestra para sí, para la lógica estatal, la existencia misma de la persona humana en todos sus aspectos y dimensiones, para convertirlo, bueno, en un rehén, que es como decir un títere, un número, y por lo tanto prescindible, ¿no? Cuando haya que cambiar 100 rehenes por 1000 máquinas, como lo que usted estaba diciendo, bueno, pues se cambia porque no hay el concepto de persona humana. Técnicamente podemos hablar de que no hay el concepto de ciudadano en Cuba, pero incluso el concepto de persona humana ante los designios de un Estado que es sinónimo, ha hecho una sinonimia entre gobierno, nación, Estado, caudillo, para colmo, con ese significado, con ese significante vacío que es la palabra revolución, que lo mismo significa fascismo que reacción, que restauración. Pues en Cuba se ha creado una gran homogenización que en esencia, como el lenguaje del Tercer Reich, como el lenguaje orwelliano, es un empobrecimiento del habla y al final un empobrecimiento, por lo tanto, del espíritu. Usted no tiene palabras para hablar, usted va a decir siempre lo que se dice en los medios de palo, ¿no? Los medios, los estereotipos y la demagogia que usted está oyendo desde que soy un niño. Y lo digo yo, que la estuve oyendo desde que soy un niño. Y por eso es importante también enfatizar el tema de la esperanza. En medio de todo este pesimismo, resulta muy fácil decir que esto es pesimismo, pero Oswaldo empieza a hablar de que una terapia eficaz no puede ni absolutizar este alcance del daño. No podemos decir que el pueblo cubano es irreversible el daño, ni mucho menos. Por eso el libro se llama La noche no será eterna, porque sería, dice Oswaldo, una sentencia fatalista. Pero Oswaldo no es un ingenuo. Oswaldo dio su vida por la libertad de Cuba y sabe que, y lo estoy citando, tampoco se puede negar la existencia de ese daño antropológico, porque eso simplemente alejaría la posibilidad de una solución. O sea, es un hombre que está pensando un pensamiento Asdrúbal que tiene complejidad, que está lejos de los estereotipos de revolución versus contrarrevolución, socialismo versus imperialismo o embargo versus apertura. Y por eso un poco Oswaldo hablaba de la desamericanización del tema cubano, donde hasta que los Estados Unidos no desaparezcan, Cuba no puede ser democrática porque está en peligro por culpa del imperialismo. Y esa trampa, ese fraude, tiene que ver con la parálisis y la apatía de una nación a punto bueno, o funcionalmente una nación no funcional, ¿no? No sé qué pensarás tú sobre estas algunas ideas. No, efectivamente que la imagen de la pecera es quizás, creo que de las que expresan de manera más cabal la realidad que estamos viviendo y que estamos sufriendo, porque se trata justamente, lo dice Oswaldo, de adueñarse de las conciencias. Y ahí se produce lo que llama él el daño a escala humana. O sea, no se trata de un daño individualizable en cabeza de un torturado o en cabeza de un encarcelado, sino que es la enajenación total de las conciencias, porque tú dejas de pensar por ti mismo y comienzan a pensar otros que te sustituyen y que en el fondo te marcan y te fijan las conductas. Por eso yo expresaba inclusive en días pasados en un programa de radio mi preocupación también por el tiempo posterior al coronavirus, porque en América Latina se han venido ejerciendo inevitablemente
ante el quiebre de los organismos multilaterales que se han mostrado totalmente ineficaces de acuerdo a esta gravosa realidad, y cada gobierno ha tenido que ir resolviendo entre ensayo y error, es la práctica de lo que desde el punto de vista jurídico se conocen como las dictaduras constitucionales. Vale decir, se apelan a los regímenes de excepción para tratar de resolverle la tragedia a la gente. Y yo digo, y el día después, cuando no tengamos economía, podrá argumentarse también la necesidad de que otro piense por la gente para resolverle sus dramas de carácter personal. Pero aun cuando esto resulte apocalíptico, yo diría, es el mejor momento. ¿Por qué razón? Porque Osvaldo tiene la virtud de no ser un jurista. Entonces, no conjuga en clave normativa, porque ciertamente no era un jurista. El jurista tiene un gran defecto para la circunstancia actual, lo digo yo, que vengo de esa formación, porque nuestra tendencia es a resolver todo en clave constitucional. Y resulta que algo sí es cierto de lo que decía Bauman. En el momento en que ingresamos a la edad de la inteligencia artificial, el referente integrador del poder, que era básicamente el espacio físico, y el tiempo que va generando las costumbres, y la sustitución de esto por una realidad virtual inmediata, en donde se practica la vida al detalle y de modo instantáneo, esto permite justamente la elaboración de unas narrativas que puedan ser útiles dentro del mundo mismo de las redes, dentro de esta ciudadanía digital, y en donde quienes trabajamos básicamente por la defensa de los sólidos culturales judeocristianos hemos estado en rezago. ¿Por qué razón? Porque aquí sí debo decirlo con meridiana claridad. Cuando Fidel en el año 89 se encuentra con el tema de la caída del muro de Berlín, él dice textualmente, bueno, si tengo que meterme a capitalista para salvar el modelo de socialismo en el que yo creo, que es este modelo de explotación humana, bueno, estoy dispuesto a hacerlo en forma utilitaria. Y cuando uno acude a los documentos del Foro de San Pablo, los de San Pablo y los de México, se da cuenta de que las cosas van orientadas a una nueva realidad. Primero, la reescritura de la historia, vale decir, sí, regresamos a Martí, regresamos a Bolívar, regresamos a Sandino, pero eso sí, los interpretamos de acuerdo con nuestras percepciones y versiones actuales, con lo cual desfiguran totalmente la historia, en este caso, de los padres fundadores de nuestra nacionalidad. Pasan a ser simplemente piezas de juguete dentro del mercado digital. Y en eso ciertamente han venido avanzando de una manera admirable, de una manera acelerada. Y por eso la urgencia de pensadores como Osvaldo Payá, que a partir de su narrativa, que es una narrativa intemporal, pueda reconstruir justamente las bases fundamentales que nos saquen del torrente de relativismo en que estamos atrapados en este momento, en donde la gente lo que hace es velar por la sobrevivencia sin darse cuenta de que al final termina siendo un encarcelado que depende básicamente de su carcelero para que le pueda dar oxígeno, para que le pueda dar comida, para que le pueda regalar un día más de vida, ¿no? Entonces, salir de la pecera implica no solo un acto de naturaleza física, sino un acto de reivindicación ético-valorativa en donde se rescate la conciencia para luego ir a la construcción de carácter político. Y ahí realmente, repito, la palabra de Osvaldo es admirable. Y entre otras cosas, porque él enfrenta el miedo y enfrenta la desesperanza. Y por eso es que independientemente del daño antropológico, dice, sí, hay un camino, hay una fuente de liberación. Y textualmente señala, si por una parte el intento de descristianización sistemática de parte del régimen cubano fue y es una de las bases necesarias para someter al pueblo totalmente, por esa misma parte el renacer de la fe es sin duda nuestra principal fuente de liberación. Entonces ahí está la clave para poder enfrentar esta realidad desde el ángulo valorativo. Sí. El libro La noche no será eterna tiene este epígrafe que era el título, bueno, que Osvaldo estaba concibiendo, de los peligros y esperanzas para Cuba. El hombre sabe que hay peligros, el hombre sabe que la vida de un hombre en Cuba que tenga una visión de futuro está en peligro y no nos oculta esa parte, ¿no? Pero dedica un capítulo, La noche no será eterna, a la esperanza
que es la transición en sí. En Cuba yo vivía, Asdrúbal, en los años 90, en medio de esta propaganda, y bueno, en los 90 y en los 0 y en los 80, y en cada momento, cada generación. Miami quiere 3 días para matar, le van a quitar las instituciones al pueblo, no vamos a tener el único periódico, ni la única televisión, ni el único círculo infantil para los bebés, ¿no? Este eterno miedo del caos. Y Osvaldo habla tranquilamente, no hay que entrar en mucho detalle. Transición no significa desintegración ni caos que pueda causar desabastecimiento, calamidad, destrucción del sistema productivo y de servicio. O sea, la realidad que tenemos hoy en Cuba, ¿no? Como si es así, casi que en Cuba ya ocurrió la transición democrática, porque tenemos todo ese caos que el régimen siempre nos amenaza que va a ocurrir, es lo que está ocurriendo en Cuba y lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Que solo podrán traer, por supuesto, dolor humano, hambre, desorden, violencia, en todos los casos aumentando el gasto, el tiempo y el trabajo de reconstrucción. Esa no es la transición democrática, ese no es el espacio acéfalo, vacío de poder que el régimen quiere pintar. Y Osvaldo, al respecto, un poco más adelante, en su capítulo, plantea, pero con una ecuanimidad y una tranquilidad, sin tener que alzar la voz, no hay mayor inestabilidad que la inestabilidad de un Estado de no derecho. Y lo mismo aplica, y me gustaría decirlo para las personas que estén aquí en Estados Unidos o vinculadas al gobierno norteamericano, la inestabilidad para la democracia latinoamericana aplica por el Estado de no derecho en Cuba. No habría Venezuela chavista si Cuba, comunista, castrista, como se le quiera llamar, a ese régimen completamente empírico, pragmático, no hubiera tenido la oportunidad de trabajar durante 40 años a la sombra y a la luz pública para erosionar y devastar las democracias latinoamericanas, hasta ponerlas de rodillas. El traspatio de Norteamérica, que Norteamérica cada vez quiere intervenir menos para que no le llamen injerencista, ese traspatio pues es intervenido abiertamente, militarmente, con corrupción, con fondos, con influencia pública por el régimen castrista. Ese Estado de no derecho, nos dice Osvaldo, se vuelve aún más inestable mientras persiste en mantener cerradas las puertas del cambio. Es como una paradoja. El Estado es inestable, parece que se cae, pero a la misma vez no puede permitirse más allá de una mascarada de cambio. Realmente, si yo me pusiera en los zapatos de Raúl Castro, no podría darte un tornillito de cambio, porque cuando empiece la emancipación de la gente, de las instituciones, el empoderamiento ciudadano, que incluye el empoderamiento material, necesitamos personas solventes materialmente en Cuba, pues se cae el castillo de naipes, que es un castillo bien difícil de tumbar, pero se cae en ese momento cuando se abran las puertas al cambio. No hay que olvidar que un sistema totalitario comunista ha pretendido en Cuba, y lo repite, apropiarse de la persona y de la vida. Si por una parte el régimen está agotado y sin futuro, eso lo estamos diciendo también hace ya 30 años, sí, está agotado y sin futuro, por otra parte el pueblo también ya está cansado de malvivir de esta manera. Y Osvaldo tenía una fe infinita y trabajó para eso, en que no, o sea, mucha gente, bueno, salir a la calle, todas las opciones revolucionarias al final para salir de la tiranía. Él tenía una fe infinita. Yo no creo que Osvaldo haya puesto un cartel contrarrevolucionario en la calle y probablemente ni una manifestación. Eso no deslegitima los carteles ni deslegitima a quien se manifiesta en la calle, pero su opción era clara. A través de los espacios remanentes, tal vez por no ser un jurista, Asdrúbal, ¿no? A través de los espacios remanentes, el ciudadano todavía, él tenía una fe absoluta, puede quitarse su máscara y decirle al Estado, aquí estoy. Todavía queda una cosa llamada legalidad en Cuba, en la cual el Estado no cree, pero el ciudadano juega a creer. Y ese simple gesto de fe, te voy a hacer una confesión, yo leí la Constitución cubana solamente después de leer el proyecto Varela. Pero ¿y esto qué cosa es? Un proyecto que permite a través de la Constitución cubana un reclamo para... Y en ese momento yo me enteré, lo sabía, pero no me había interesado como joven ignorante, mi culpa, no me había interesado en leer la Constitución cubana, sabía que no era operativa. De alguna manera Osvaldo Payá hace operativa la Constitución cubana, ha provocado cambios en la Constitución cubana, en este caso por desgracia, para que el régimen trate de convertirla en un adefesio, en una momia de constitución, simplemente por la mirada
no sé si decirle legalista, como una mirada civil, muy cívica, ¿no? De entender de que el régimen que monopoliza todos los recursos, todas las armas, en este contexto internacional donde la opción violenta armada lo único que está trayendo es desgracia y de destrucción de seres humanos y de naciones, Osvaldo tenía fe en que para Cuba había, y ahora voy a decir la palabra mágica, una esperanza de reconciliación. Y eso incluye a Drubal, a los comunistas. Osvaldo no hablaba de impunidad, hablaba de justicia, pero se daba cuenta de que que la mayoría de los miembros del Partido Comunista, que además él conoció por millones en Cuba, eran víctimas de un sistema que ni siquiera les permitía ser comunistas. El nombre es Partido Comunista de Cuba, pero muchas de estas personas podían tener un pensamiento de centro derecha, de centro izquierda, e incluso lo ignoraban, porque es el status quo. A veces le digo a los colegas aquí en las universidades izquierdistas de Estados Unidos, el status quo en Cuba no te permite ni siquiera posicionarte como hombre de izquierda o hombre de derecha. Somos animales apolíticos en medio de un estado hiperpolitizado. Una paradoja. Los norteamericanos abren los ojos y dicen, este cubano está loco, ¿no? Al loco también le dijeron a Osvaldo Payá por pretender sembrar la esperanza en un clima de dispersión, de fuga masiva. Él lo sufrió, lo vivió con su familia, con los amigos, con los miembros del movimiento, cómo el país se desangra y se desangra y se desangra. Lo está sufriendo Venezuela, lo estamos sufriendo en carne propia Venezuela y Cuba, y de repente la nación se diasporiza. Él tenía miedo por esa nación diaspórica que no pudiera recuperarse en un momento determinado, ¿no? Pero ese miedo, como una famosa frase en uno de sus discursos, él no quería permitir que el miedo lo paralizara. Jamás dijo que no tenía miedo. Jamás dijo, yo soy el más corajudo de los disidentes. Dijo, el miedo que siento no voy a permitir que paralice mi labor emancipadora. Yo creo que con una frase así nada más, el hombre pues merece como, bueno, todo el honor que se le está haciendo en la jornada de hoy, 22 de julio, por ya el aniversario 8 de su asesinato junto con joven colaborador Harold Cepero, en un lugar de Cuba no determinado. Se ha hablado de esto en otros paneles, de una manera no determinada. No sabemos cómo ejecutaron extrajudicialmente a Osvaldo Payá. Lo que sabemos es que le devolvieron el cadáver a la familia y nos ha quedado, en este sentido, por suerte para el pueblo cubano, una palabra. Ojalá aparezca todavía más palabras en las computadoras, en los discos de Osvaldo Payá, y esta palabra hemos podido editarla. Lo hice casi como si fuera, con todo el respeto, ¿no?, de un profano, de una persona que, aunque había sido un periodista independiente en Cuba, nunca pude tener una visión tan consistente, ¿no? Sí. Y bueno, pues tuve el privilegio de tratar de cuidar esa palabra tal como su autor pues ya no está aquí para cuidarla. Entonces tratar y así fue como la lanzamos este libro. Yo estuve en la presentación donde tú estuviste en la ermita de Miami, y lanzamos este libro de Editorial Hipermedia, La noche no será eterna, que todas las personas que nos están escuchando estamos invitándolos también a participar en preguntas si desean. Este es un espacio, este panel está abierto. Pues está disponible, y ojalá que esté disponible por mucho tiempo, mientras nos quede Amazon, ¿no? Y a la misma vez Amazon forma parte de la jaula y de la pecera, ¿no? Pero es el mecanismo de difusión que hemos encontrado. Y dentro de Cuba, por supuesto, donde Amazon todavía es como una antiutopía, pues se está haciendo un esfuerzo. A Drubal, te digo esto, y a todos los amigos, para distribuir el libro completamente libre de cualquier precio o cualquier cosa a la edad, simplemente gratis, distribuirlo de manera digital. Y también, en la medida que se pueden traer las copias de contrabando, pasando por la aduana cubana, que ya conocen la portada, ¿no? Y conocen la figura de Osvaldo muy bien, tratando de entrar algunos ejemplares con, ¿sabes?, como personal diplomático, pero ciertas personas que no son sospechosas para el régimen, pues nos han hecho muchos favores a la Editorial Hipermedia y a la familia y al movimiento de Rosa María Payá por un plebiscito Cuba Decide, de entrar copias y copias del libro a Cuba. ¿Va a funcionar? ¿Nos ayuda? Bueno, es lo mismo. Trabajamos con una esperanza un poco ciega, pero peor sería quedarnos sentados en casa y decir, hubo una vez un hombre llamado Osvaldo, de lo que dijo no me acuerdo. Por lo menos a esa memoria no podemos renunciar. Hubo una vez un hombre llamado Osvaldo en la Cuba totalitaria, de lo que dijo es palabra viva, y nos acordamos todos, ¿no?
Sí. Hay un hecho que yo considero que es central de lo que acabas de señalar, ¿no? Y sobre todo la visión estratégica también de Osvaldo para enfrentar al gobierno cubano. O sea, lo enfrenta desde su propia realidad, no desde una realidad totalmente distinta que no se toque con la realidad sufriente de lo cubano, o sea, no a través de una abstracción, sino que le dice al gobierno cubano, ustedes que le rinden culto y loas a su constitución, eso ocurría en Venezuela, nos dimos la mejor constitución del mundo, era la expresión que usaba el fallecido Hugo Chávez Frías. Y al final, yo mismo, que fui crítico de esa constitución, incluso publiqué un texto en el año 2000 diciendo aquí está el pecado original. Al final, en la lucha contra el propio régimen, la mejor manera de desnudarlo era decirle, asumimos tu constitución, quiero ver si la estás cumpliendo o no la estás cumpliendo. Y a partir de eso, bueno, frente a los que eran seguidores del mundo del chavismo, se dieron cuenta de que al final todo había terminado en una gran estafa. No eran capaces de cumplir ni siquiera los predicados de su propia constitución. Y la mejor manera de combatirlo era decirle, bueno, si tú ofreces eso, cúmplelo, pero cúmplelo de manera cabal. Y obviamente la preocupación de Osvaldo por la división, yo creo que aquí, más allá de un reencuentro entre comunistas y no comunistas, el siglo XXI está ofreciendo una perspectiva distinta. Y en esto quiero insistir en un elemento que es central y característico de esto. No por azar, el nombre de comunista pasó a ser socialismo del siglo XXI a los 30 años de agotado la experiencia del muro de Berlín, y 30 años después de haberse agotado el socialismo del siglo XXI, hoy lo llaman progresismo. Porque en el fondo lo que hay es una realidad de dispersión no ideológica, sino de dispersión alrededor de vínculos sociales primarios y primitivos de carácter étnico, racial y religioso. Ya la gente no se adscribe a una patria de bandera, sino que se dice, yo soy miembro de una tribu originaria, o hago parte de un grupo ambientalista, o hago parte de grupos afrodescendientes, o hago parte de grupos LGBT. Bueno, entonces esto viene a sustituir aquella lucha entre capitalistas y trabajadores, entre obreros del mundo enfrentando al gran capital y a la empresa. Esta forma de división social es distinta, porque es una división social producto de la desaparición imaginaria del Estado y del gobierno, de la disolución de las constituciones en el mundo de la edad de la inteligencia artificial, pero que a ellos les conviene sostenerla para que haya una nueva forma de lucha de clases. Entonces, el gran secreto está cómo ofrecerles a esos sectores dispersos un denominador común. Eso se logró en el año 48. Jean Maritain, uno de los más exquisitos humanistas cristianos del siglo XX, participó en los trabajos de la UNESCO con distintas gentes que venían del confucianismo, del mundo musulmán, del mundo judeo o cristiano, y al final le dijeron, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo? Y dice, bueno, no nos pregunten cómo lo hicimos, pero lo logramos. Porque se fueron al denominador común, que es el mismo que explica Osvaldo. O sea, regresemos a las raíces cristianas, en donde todos somos iguales en dignidad e iguales como seres racionales y pensantes. Pues, si se toma eso como denominador común, ese es el punto límite para todas las actuaciones políticas y sociales, el respeto a la esencialidad de la persona humana. Y eso justamente es lo que les ha interesado a ellos destruir, y por eso ellos hablan el ataque con abierta y manifiesta intención aniquiladora, lo dice Osvaldo, fue masivamente contra la moral, contra la cultura, contra la memoria nacional, que era esencialmente cristiana. Es decir, y cristiana no en términos religiosos, cristiana en términos culturales, en términos ético-políticos. Y por eso es que la vía de salida para el reencuentro de las parcelas o nichos en que nos hemos transformado está básicamente en salvaguardar los activos
de la civilización judeocristiana, así haya que ponerlos a ritmo digital, a ritmo de Twitter, digo yo. Pero logrando frenar el espacio de relativismo que impulsa este nuevo progresismo o neoprogresismo postdemocrático, de manera tal de simplemente frente a la división sostener entonces las nuevas formas de opresión y de dominio a través del mundo de las plataformas o del panteísmo naturalista e integrista, ¿no? En donde no cuenta la persona humana ni su dignidad, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que el seguir tomando parte de estas ideas, actualizándolas de cara a las nuevas realidades, va a ser un desafío intelectual admirable y muy necesario en la circunstancia actual de no solo de Cuba, sino de América y del mundo occidental, porque esta situación ha trasvasado al plano del occidental. ¿Aló? Hubo una pequeña desconexión aquí, pero lo estaba escuchando hasta el último instante, así que espero que la audiencia también lo haya escuchado. Perfecto, sí. Sí. Bueno, creo que quedamos abiertos a cualquier pregunta que tenga planteada la audiencia, ¿no? Sí, van quedando 5 minutos también. Hemos un poco secuestrado el espacio. Siempre es muy interesante escucharte a ti, Adrúa. Yo he estado tomando notas. Si me vistes moviendo las manos aquí, he estado tomando notas de algunos puntos que me gustaría después yo mismo buscar y explorar, porque ya no nos da tiempo en esta hora. La jornada virtual por los Mártires de la Democracia continúa a las 6 y a las 7, bueno, en este caso a las 7 y a las 8 de Miami. Yo tengo una hora diferente. Y no sé si te parece bien, me permites terminar una vez más invitando a los lectores a buscar en Amazon, como mismo a veces buscamos juegos virtuales y videos para entretenernos la vida y desconectar porque no sabemos y no queremos saber nada de la realidad, pues a veces saber y conocer y poner los pies sobre la realidad nos ayuda a restaurar nuestro balance, nuestra dignidad como persona humana y a ser seres humanos libres, no esclavos de las circunstancias. Y el último párrafo, escrito el 27 de junio de 2012, justo un mes antes de que fuera asesinado Osvaldo Payá y cuando ya había sufrido varios atentados, uno de ellos automovilístico, que le viraron un carro en plena ciudad con su esposa Ofelia Acevedo. Termina este documento que se ha publicado como libro por Ediciones Hipermedia, La noche no será eterna, se puede encontrar en toda la internet, en Amazon, es adquirible. El pueblo cubano ya sabe y esperamos que los que gobiernan también ya sepan que esa sentencia a cadena perpetua, que es el totalitarismo cubano, no se cumplirá. El pueblo quiere otra vida. El pueblo quiere cambios pacíficos. Quiere la democracia, ciertamente la logrará. El proyecto Varela despertó la esperanza y abrió un camino que ya la opresión no podrá volver a cerrar. Tal vez va a tomar un año, tal vez va a tomar mucho tiempo. Osvaldo no es un profeta que está vaticinando que esto va a pasar mañana, pero no cree que haya que esperar a que pase dentro de un milenio, ¿no? Cree que los cambios se pueden empezar a ejecutar con el accionar día a día de los ciudadanos cubanos libres en la isla y en el exilio. Ese es el camino del pueblo hacia la libertad. Ese fue uno de los últimos documentos que él liberó y, por supuesto, al final del libro nos regala la metáfora de que nos han vendido que la noche es eterna, nos han vendido la parálisis, nos han vendido la desidia, la apatía, que al final trae hasta circunstancias de ruptura familiar, de problemas mentales, psíquicos, la depauperación y humillación de la gente. Y Osvaldo nos regala esta maravillosa línea que al final los editores y la familia de Osvaldo decidieron añadirla al título junto al epígrafe de Peligros y Esperanzas para Cuba. La noche, entendida como metáfora de la opresión, del oscurantismo incluso totalitario, de la ignorancia cívica en que se nos ha sumido, la noche no será eterna. Disponible por Ediciones Hipermedia en Amazon para todos los que nos estén escuchando. Asdrúbal Aguiar, muchísimas gracias por esta hora, como siempre, magistral. Yo he tratado de permanecer silente la mayor parte del tiempo y aprovechar en lo personal para aprender de ti. Y este video que queda en internet, pues es al menos la ventaja de que se va a multiplicar el impacto de tus palabras y una serie de referencias que has abierto y que no hemos podido explorar en toda su profundidad
para las personas que tengamos un interés activo de aprender y de conocer qué estamos viviendo y por qué, y no pensar que somos estas hojitas inciviles al viento. Si tienes un 30 segundos, pues con gusto te dejo. Muchas gracias a ti, Orlando, por haber podido compartir esta experiencia intelectual maravillosa. Aprovechar la circunstancia para elevar también una oración por Osvaldo y que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿no? Y mi afecto renovado para Ofelia Acevedo, su esposa y viuda, y para Rosa María, su hija, muy valiente, muy constante, muy militante, muy consecuente con el pensamiento y el ideario de su padre. Y bueno, haciendo votos por la pronta libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de todos los pueblos que viven bajo la opresión en el mundo occidental. Muchísimas gracias y bueno, creo que damos paso al estudio central que continúa con otra transmisión.